Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar esto que yo llamo la esencia de la libertad, partiendo de mi libro de 1988, Libertad, Esencia y Existencia. A ver, ya vimos en las sesiones anteriores, la introducción al tema, ya vimos los dos extremos que a lo largo de la historia de la filosofía se han presentado con relación a la libertad. El extremo del predeterminismo que niega que las personas tengamos libertad, y por el otro lado el libertismo que afirma que las personas no solamente somos libres, sino que somos la libertad. Ya vimos también el tema de la libertad relativa, entendida como capacidad de autodeterminación, y también en las dos últimas sesiones vimos los argumentos, sí, digámoslo así, empíricos, filosóficos, tanto éticos como metafísicos y teológicos, sí, para demostrar la existencia de la libertad. Y hoy vamos a hablar de lo que considero son los fundamentos de la libertad. A ver, la libertad se fundamenta en los actos propios y exclusivos del ser humano, el conocimiento y la voluntad. Dado que los seres humanos somos seres racionales y volitivos, es que gozamos de la libertad. Y a veces también padecemos de la libertad. La voluntad decide, pero previamente tuvo que haberle sido presentado por el entendimiento el ente respecto al cual decide. A ver, repito esto porque es importante, porque empezamos a ver cuál es la conexión que hay, la relación que hay entre conocimiento y voluntad. La voluntad decide, pero previamente tuvo que haberle sido presentado por el entendimiento, por el conocimiento, el ente, o si quieren ustedes, el objeto, respecto al cual decide. Toda decisión es decisión sobre algo, y antes de que se decida acerca de ese algo es necesario conocerlo. A ver, nadie decide sobre lo que no conoce. A ver, nadie puede querer lo que previamente no ha conocido. Oye, ¿qué quieres? No sé. No, pues entonces no quieres. Oye, ¿qué quieres? Un cóctel de camarones. Ah, bueno. Pero oye, ¿qué quieres? No sé. Es un querer totalmente ficticio. El primer fundamento para decidir, y entendiendo por decidir el llevar a cabo una libre elección, es decir, el ejercitar la libertad, es el conocer. Es el conocer. Nuevamente cito a Antonio Millán Puelles: ninguna decisión se lleva a cabo sino sobre la base de la intelección de su objeto, y ello de tal manera que ese objeto se nos aparezca como un bien, como algo que nos viene bien, que nos conviene, no en abstracto, sino de un modo concreto, en función de la situación en que entonces nos encontramos. El objeto de cualquier libre volición es algo que el conocimiento, por una valoración práctica, nos presenta como valioso. Sin embargo, la valoración que del objeto lleva a cabo el conocimiento no implica necesariamente el quererlo. A ver, ¿cuánta gente no entiende perfectamente bien que fumar le hace daño? Lo entiende perfectamente bien. Pero el que lo entienda perfectamente bien no quiere decir que necesariamente deje de fumar. Entiendo perfectamente bien que el cigarro me hace daño. Es más, ya estoy teniendo las repercusiones por fumar tanto. Pero el que yo entienda eso, y es más, el que ya esté viviendo las repercusiones negativas del cigarro, no quiere decir que necesariamente, ¿sí?, deje de fumar. Entre entender que el cigarro me hace daño y dejar de fumar está el acto de la voluntad. Es decir, la razón, el conocimiento, ¿sí?,
me permiten saber que fumar hace daño. Mira, me lo han explicado perfectamente bien, etcétera, etcétera. Pero el saberlo no implica que necesariamente dejemos de fumar. El objeto de toda libre volición es algo que el conocimiento, por una valoración práctica, nos presenta como valioso. Es valioso dejar de fumar. Sin embargo, la valoración que del objeto lleva a cabo el conocimiento, es valioso dejar de fumar, no implica necesariamente el querer hacerlo, querer dejar de fumar. Y luego, en el caso, por ejemplo, de los vicios, una cosa es el querer dejar de fumar y otra cosa es el poder dejar de fumar. Y ese es el problema precisamente con los vicios, que limitan de manera considerable la libertad. A ver, quien tiene un vicio, por ejemplo, el vicio del tabaco o el vicio del alcohol, es una persona que está dominada por algo. Y que algo domine en mayor o menor medida a alguien, pues va en contra, digámoslo así, del orden natural de las cosas, que supone que es la persona, el alguien, el que debe dominar al algo, ya sea el alcohol o ya sea el tabaco, ¿sí? Entonces, a ver, una cosa es que yo entienda perfectamente bien desde el punto de vista racional que el tabaco y el alcohol hacen daño. Otra cosa es que quiera dejar de beber y de fumar. Y otra cosa es que queriéndolo lo logre, ¿sí? Que queriéndolo lo logre, ¿sí? Ahora, si no se aparece a nuestro entendimiento como el bien perfecto, a ver, este vaso con café, desde el momento en el cual me lo preparé, me lo serví, es porque pretendo satisfacer alguna necesidad, entre otras la de aclarar la garganta para poder seguir hablando. Es decir, es un bien. Consumirlo me hace bien porque una vez que le doy el trago al café, aclaro la garganta y puedo seguir hablando. Pero esta taza de café no es el bien con mayúsculas, no es el bien perfecto, no es el bien absoluto. De entrada porque si beber café en exceso puede causarte daños. Y un bien total, absoluto, perfecto, ¿sí?, nunca puede ser excesivo. Entonces, los bienes particulares sobre los cuales decidimos o los cuales elegimos siempre tienen, como lo mencioné en la sesión anterior, digámoslo así, ciertos inconvenientes. Si no se aparece a nuestro entendimiento como el bien perfecto, y obviamente que a mí el café se me aparece como un bien, eso clarísimamente, si no, no entenderíamos por qué me lo estoy bebiendo, pero no se me aparece como el bien perfecto, ¿sí? Y como no se me aparece como el bien perfecto, la abolición es posible, ¿sí? Yo decidí, porque yo lo decidí, si me preparaba o no me preparaba esta taza de café. No fue el café el que decidió por mí, sino yo el que decidió, digámoslo así, sobre el café. Entonces, si no se nos aparece a nuestro entendimiento como el bien perfecto, la abolición es posible, pero de ninguna manera necesaria. Nuestra razón debe de emitir un juicio práctico respecto a la conveniencia o inconveniencia del objeto sujeto a posible elección. Es decir, yo entiendo, ¿sí?, que una manera de aclarar la garganta cuando estoy no hablando es dándole sorbos al café. Eso forma parte del conocimiento, del entendimiento, de la inteligencia. Pero el que yo lo entienda no quiere decir que necesariamente, siempre que hable, tenga que tener una taza de café a mi lado. Tenga que tener una taza de café a mi lado, ¿sí? Entonces, la libertad se fundamenta en los actos propios y exclusivos del hombre, el conocimiento y la voluntad, ¿sí? El conocimiento y la voluntad. A ver, cuando el conocimiento nos presenta algo como un bien, no necesariamente tenemos que
obtenerlo. Tenemos que luchar por obtenerlo. Porque si así fuera, el conocimiento del bien predeterminaría a nuestra voluntad. Bastaría con que conocieras que algo es un bien, que algo es bueno, que algo es bueno para ti, para que necesariamente lo quisieras. Y no es así, insisto. ¿Cuántas cosas no sabemos que son buenas para nosotros? Porque así nos lo indica el conocimiento, la inteligencia, el entendimiento, y no lo queremos. ¿Sí? Por medio de la deliberación, ponderamos los aspectos de bondad y maldad inherentes a los objetos que la inteligencia presenta a nuestra voluntad. Y aquí aparece, ¿sí?, este tema de la deliberación. A ver, el entendimiento me dice que esto es bueno para mí, pero que el entendimiento me lo diga no quiere decir que necesariamente yo lo quiera. Porque el entendimiento, el conocimiento, no predetermina a la voluntad. Lo que hace el entendimiento, lo que hace el conocimiento es presentarle a la voluntad un bien, ¿sí? Pero no predetermina la voluntad. Porque si el conocimiento predeterminara la voluntad, pues simple y sencillamente no seríamos libres. Porque ahí habría un elemento, el conocimiento, que nos estaría predeterminando. Entonces, si el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia me presenta algo como bueno y no necesariamente, ¿sí?, lo debo de querer, esto puede dar pie a la deliberación. A ver, esto es bueno, ¿sí?, pero realmente me conviene. ¿Por qué? Oye, pues acabas de decir que es bueno, ¿cómo no te va a convenir? Sí, pero hay que tener en cuenta que la voluntad siempre decide sobre bienes particulares. Bienes, digámoslo así, con minúsculas, no sobre el bien con mayúsculas. Y cualquier bien particular tiene inconvenientes. Por ejemplo, ¿cuál es el inconveniente de este vaso con café? Bueno, de entrada, el precio que tuve que pagar por el café, el agua, la cafetera, ¿sí?, las cápsulas de café, el vaso. Eso ya es un inconveniente. Tienes que pagar un precio. ¿Sí? Tienes que pagar un precio. Entonces, por medio de la deliberación, ponderamos los aspectos de bondad y maldad inherentes a los objetos que la inteligencia presenta a la voluntad, lo cual implica que la voluntad no está predeterminada de una manera unívoca, ya que de ser así, no se llevaría a cabo el proceso deliberativo. No se llevaría a cabo el proceso deliberativo. Y el proceso deliberativo es uno del cual todos, absolutamente todos, tenemos experiencia. Por ejemplo, es que no sé qué hacer. Estoy entre que sí y entre que no. Voy a deliberar. Y ese proceso deliberativo puede implicar, entre otras cosas, pedir consejo. Oye, ¿tú qué harías? ¿Sí? Estando en mi lugar. O ¿tú qué harías estando en tu lugar? ¿Sí? Estando en tu lugar. ¿Sí? Entonces, la libertad pertenece de una manera directa a la voluntad. Pero dado que esta última exige del conocimiento que éste le presente el objeto acerca del cual se ha de decidir, así como el que elabore los juicios que antecederán a la deliberación, podemos afirmar que la libertad también se fundamenta de manera indirecta en el entendimiento. Entonces, los fundamentos de la libertad humana son la razón y la voluntad. La razón no decide por sí misma, pero la voluntad, sin el entendimiento, sin el conocimiento, no tendría sobre qué decidir. Entendimiento y voluntad son, vamos a decirlo así, dos de los fundamentos sobre los que se levanta la libertad. Y el otro, obviamente, es la ausencia de coacción, que yo pueda realmente decidir libremente, y muy importante, el dominio de la voluntad. Que realmente, ¿sí?, nuestro querer sea un querer libre y no un querer predeterminado, como sucede con quienes quieren el objeto que los tiene enviciados. Hasta aquí esta sesión de este
ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar esto que yo llamo la esencia de la libertad.